constante. ¿El cine es un negocio del entretenimiento, un negocio del ocio, o es una obra artística cuyo fundamento es la expresión del espíritu humano? Una pregunta que le hago. ¿El cine es un negocio? ¿O en términos, como se le dice ahora, es una industria? ¿O es una expresión del espíritu humano? Arte. Firmo y Mauricio levantaron la mano. Vamos con Mauricio, después Firmo. Lo que fue denso, se quedó hablando cuando se canceló, pero... Y Mauricio, Firmo, Nicole, Ernesto y Lía. Ese orden. Pero yo no sé cómo levantar la participantes. Debajo, en la parte inferior, hay una barra que tiene donde está el video, el sonido, ahí dice participante, ahí tú le puedes dar. Ya le di, ¿ahora qué? No ha llegado. Pero vamos, Mauricio, en lo que... Ah, ya lo vi. Sí, Gracias. de nada. Bueno, personalmente yo encuentro que el cine es una expresión del espíritu humano, como te dice, en una parte, pero la compañía y la productora lo usan como un negocio. Puede haber un cierto equilibrio en que pueda hacer ambas, porque hay películas que son de buena calidad que muestran historias significativas, que son arte, y también apelan al público y quieren hacer dinero. Por ejemplo, hay las películas así como El Señor de los Anillos, está basada en una serie de libros y es de fantasía, es decir, quiere apelar al público masivo. No es como las películas de David Lynch que apelan a cierto nicho. Pero habría espacio para ambas. Sí, hay paso para todo. ¿Tú opinas eso? Seguía Firmo, después Nicole, después Ernesto, después Lía y después Lucía. Bueno, yo digo que es una mezcla de los dos, porque es un ejemplo, una película para realizarse es muy cara, entonces para tú invertir millones en un largometraje, por ejemplo, y ese dinero te tiene que generarse de cierta manera, tienen que volver a ver esa inversión. Entonces quizás se sacrifica un poco de arte a través de la historia del cine por querer vender y viene perdiendo ese toque artístico, pero definitivamente siempre está ahí la mezcla de los dos, aunque queramos o no, y eso viene siendo todo. Creo que es una mezcla de los dos. Nicole. Ok, para mí es ambos, pero, o sea, empezó como una expresión del espíritu y se mantiene así en algunas películas, en algunos proyectos, pero ciertas industrias, ciertas compañías vieron el potencial que tenía la capacidad de contar historias y relatos y lo han ido convirtiendo en una industria, ya que han visto cómo las películas y todas las producciones son capaces de influenciar y de calar en el comportamiento humano y el de las sociedades. Seguía Ernesto, después Lucía y después Lía. Yo considero que son ambas realmente, porque a pesar de que, un ejemplo, el director o el guionista haga con todo el amor al arte una película, necesita el dinero y los fondos para poder realizarla en sí. Entonces, considero que puede ser tanto como una industria, porque necesita el dinero, el financiamiento, y como una expresión, porque realmente, aunque no se haga o sea, no sé cómo explicarlo. La persona lo hace por expresarse, ¿verdad? Y necesita X cantidad de dinero para poder realizarlo. Obviamente hay gente que lo lleva al extremo y quiere solo, no busca expresarse, sino solo ganar dinero, y entonces ahí las personas que saben más o menos se dan cuenta de cuando es una película solo para que sea para la industria y ya.
De Lucía y después Lía. Bueno, yo diría que también como viene siendo una mezcla de ambos. Porque como dijo mi compañera Nicole, el cine se creó en base a una necesidad que tiene el ser humano de poder expresarse y de poder comunicar lo que siente. Entonces, yo pienso que es una mezcla de ambos, porque además de expresar lo que uno siente a través, o sea, además de que el autor quiera expresar lo que siente, el cine también llega a ser una industria cuando esta, por ejemplo, crea secuelas que son casi infinitas solamente para llenar asientos en un cine. Entonces yo creo que sí, es una mezcla de ambos. ¿Y Lía? Ok, yo también creo que es una mezcla de ambos. Para mí, la película, o sea, el producto que se crea es la expresión y detrás de ella hay muchas personas que realmente sí se quieren expresar, comenzando por dependiendo de la persona que lo escriba, porque... Pero yo diría que comenzando desde el guionista la mayor parte del tiempo, pero también no podemos hacer la vista gorda. Cuando tú lees la ley de cine dominicana, yo no soy una experta, honestamente voy a decir que no entendí ni la mitad de lo que leí, pero te deja ver que cualquier persona puede invertir en el cine. El cine es algo que deja mucho dinero y eso tampoco es un secreto. Entonces, ahí yo siempre he dicho que me molesta que, por ejemplo, un doctor tiene que invertir en medicina, un abogado tiene que invertir en su firma, en firmas diferentes. Pero cualquier persona, quien sea, la primera persona que se te ocurre puede invertir en el cine y nadie le va a decir no porque tú no sabes de cine. ¿Por qué? Porque al final las personas que sí se quieren expresar necesitan ese dinero y la persona que está invirtiendo siempre le van a decir que sí y él feliz, aunque no sepa lo que es una cámara ni sepa nada, va a invertir porque sabe que de ahí se va a sacar el dinero. Entonces, por eso yo digo que es una industria, pero también hay una parte que es expresión. Entonces, por los primeros 5 puntos del día, ¿quién me resume lo que dijeron sus 6 compañeros? Los 6 compañeros podemos participar Que también. acaban de hablar sobre este... Ah, ¿Qué pasa? no, no, porque en vez de hablar... Bueno, vamos a ver si no aparece nadie. Le tengo por los primeros 5 puntos del día. ¿Quién me resume lo que dijeron los 6 que hablaron? Ya Reinaldo levantó la mano. Mauricio fue el que habló. Vamos a darle el turno al señor Holguín ahora. ¿Quién me levantó la mano? Pero ustedes 3 hablaron, Lucía, Lía y Mauricio. Vamos con el señor Holguín ahora. En resumen, las opiniones estaban de que era una combinación de ambas cosas, pero vi que, por ejemplo, pues los autores de diversas obras pues tratan de expresar algún tipo de idea o algún tipo de mensaje, pero como por ejemplo cualquier tipo de persona puede invertir y hay todo tipo de gente en el mundo, pues se ven forzados a cumplir sus demandas porque necesitan el dinero, porque tú no, pues en la mayoría de los casos no tienes todo el dinero que necesitaría una obra de la escala que tú quisieras personalmente. Faltó algo muy importante que se mencionó. ¿Te quedan así con 4 puntos o intentas recordarlo? No, me quedo con los 4. Trataré de pensar. ¿Te quedas con tus 4 puntos? Sí. ¿Alguien sabe qué faltó? De los que hablaron. Lucía. Yo pienso que lo que faltó fue que el hecho de que el cine se creó con la necesidad de crear una expresión natural del ser humano. Yo creo que fue eso lo que faltó. ¿Y qué más? Yo creo que también faltó el hecho de que el cine se convierte en una industria en el momento en el que
el cine deja de aplicar el humanismo y se convierte en un producto que solamente quiere buscar vender y solamente quiere buscar que la gente pueda llenar, que el cine pueda llenar asientos en un cine. Pero yo creo que Reinaldo sí dijo esa segunda parte. Pero lo que tú dijiste, como se está diciendo, que el cine surge así, surge como expresión, y entonces alguien mencionó, fue uno de los chicos, ahora en realidad no recuerdo cuál fue, que por una necesidad propia de esta misma expresión, tiene que convertirse en industria. Entonces, lo tercero que tú sí mencionaste, ya creo que Reinaldo lo había aludido, es eso, que esta industria entonces deja de lado su naturaleza, que es la de expresión, por simplemente pensar en los beneficios. No sé si están de acuerdo conmigo, si lo recuerdan así, que los chicos dijeron eso, o si opinan lo contrario, puede ser que ustedes opinen. Vamos con el señor Wong, y después volvemos con Lucía. Bueno, yo creo que lo que faltó era que ya que el cine se convierte en una industria, la gente comienza a invertir en ella. Pues ahí como que cambia de la expresión, o sea, y se vuelve como más en una empresa, una industria, como dije anterior, o como un negocio, así, pero no totalmente, sino como que es un negocio en sí, porque hay como ciertos papeles en la cual no es para expresarse, sino es para trabajar ahí como en una industria normal. Por ejemplo, los de contabilidad que tienen un papel esencial en los proyectos, ellos no tienen ningún papel de creatividad, nada de expresión, sino hacen su trabajo de contabilidad. Así yo lo veo. Por eso lo veo como una industria también, porque hay como trabajos que no son de expresión, sino también solo lo que uno, como carteras así que se ven en cada sector, por ejemplo. Como por ejemplo el AIB. Ajá, también los emprendedores que quieren producir y crear, o sea, marketing y todo eso. Sí, vamos a hacer una pequeña conexión con el cine americano, eso antes de que Lucía nos hable. Ahí hay un emprendedor dominicano, él trabaja en películas y él tiene una preocupación. Está casado, tiene una niña. Él tiene la preocupación de que si la niña se le enferma, él no tiene seguro médico para llevarla. Entonces, cuando él lo plantea eso a una película, le dicen que no porque él no es un empleado de la productora, sino que él es un empleado del proyecto. Le van a pagar por su proyecto y que es el que resuelva. Entonces, él decide crear una pequeña empresa, constituirla, cumplir con los requisitos legales, entre ellos lo de poner en el seguro social a sus empleados, y entonces alquilarle esta empresa a las producciones. En esa empresa él conecta con un grupo de empleados que hacen su función, y entonces los productores le pagan por la película, pero él tiene a sus empleados a quien le paga su seguro social, etcétera, etcétera. Algo parecido a lo que ocurre con la empresa Doncella, no sé si la conocen o si la reconocen, ustedes si la han visto en cualquier lugar. Entonces ella es una empresa que tiene trabajadores en toda la ciudad. Pero ahora Altiz no le paga a los empleados de Doncella. Altiz le paga a Doncella y Doncella se resuelve con sus empleados. Entonces él creó esta empresa. Al principio le fue bien. Sin un outsourcing es lo mismo. Es el término de administración que se utiliza para eso. Al principio le fue bien. Después tuvieron un inconveniente y se separaron. No sé ahora cómo le está yendo a la empresa, que en el medio de esta pandemia. Pero es parte de lo que sucede. Sí, buen provecho, Lía. Son oportunidades de negocios que se van creando. Entonces Lucía había levantado la mano.
Sí, lo que yo quería decir era como para complementar mi respuesta, que el cine deja de ser arte en el momento en el que quiere, no solamente, o sea, en el momento en el que quiere llenar asientos. Por ejemplo, si damos el ejemplo de las películas de Robertico, lo que vemos es que el cine tiene la función de entretener, o sea, de satisfacer el ocio. O sea que ahí es cuando el cine deja de ser un elemento de expresión natural del ser humano o un arte, vamos a decir. Entonces Permiso, tenemos profe. eso. ¿Sí? ¿Quién? Yo no estoy tan de acuerdo con Lucía, con el tema de Robertico, porque realmente el cine no necesariamente tiene que ser de un género específico. Yo creo que sea de comedia no significa, o que sea para entretener el ocio, no necesariamente significa que ahí se comienza a hacer cine solamente por llenar asientos. Que las películas sean malas y que sea muy obvio que, porque o sea, sus películas todas son iguales. Entonces es muy obvio que él lo está haciendo. O sea, lo que digo es que no es la película, sino el director o la empresa. Perdón. Vale. Entonces, miren qué interesante y qué curioso que ese debate, no arte e industria, ese debate es propio de la revolución industrial. Era otro el anterior. A ver si lo vamos a ver, o espero que lo podamos ver. O sea, de este debate de comedia y expresión artística, no es del cine. ¿Ustedes saben cuándo fue que se planteó seriamente por primera vez? Repita, profe. El debate, comedia y expresión artística. ¿Saben cuándo fue que se planteó por primera vez? ¿O se imaginan? ¿O especulan? Media. ¿En dónde? Edad media. Dice firmo que le dan media. No, o sea, usted dice comedia con... Comedia o expresión artística, lo que mencionó Lucía, que el cine deja de ser arte cuando, como por ejemplo, llegan los cómicos que solo quieren que la gente pague su taquilla. Bueno, aquí yo tengo una pregunta entonces. Yo sé que los griegos, ellos clasificaban la comedia como algo inferior. O sea, inferior a la épica. Sí, sino no solo a la épica, ya tú caíste. En Atenas, este debate se planteó en Atenas. En Atenas se hacían unos concursos también. Vamos a poner que eran como el Oscar del mundo griego. Estos concursos eran una cosa muy seria. Era como combinar el Oscar, los premios Nobel, los Grammy, todo. No era lo más grande que se podía ganar, de verdad, literalmente. El que ganaba esto no hacía más, no tenía que hacer más nada en su vida. Era un premio, no era un Oscar, en realidad era un premio. Y se plantea este debate. ¿Cómo vamos a poner a concursar en esto a los cómicos? Y en el debate entran los filósofos, como siempre. Entonces es muy curioso este asunto dentro de la historia, que la primera aparición que tenemos registrada de Sócrates, el gran filósofo del mundo antiguo, el maestro de Platón, es en una comedia de Aristófanes. Aristófanes era el cómico principal, o es hoy, porque en realidad hay que ser sincero, es el que más nos han llegado comedias. No tiene que ser el que fuera el principal, sino el que sus comedias más se conservaron en estos 2000, más de 2000 años que nos separan. Y él es el primero que menciona a Sócrates. La obra más antigua donde Sócrates aparece es en Aristófanes. Y Aristófanes se está burlando de Sócrates, porque Sócrates era uno de los que opinaba que la comedia no tenía lugar en el ámbito artístico. O sea, Sócrates, junto con muchos otros, opinaba la comedia y después hacemos arte. Así, el que se quiera reír y para los niños, y después dan los artistas. Y Aristófanes decía que no, que estaban equivocados. Sí, Lucía. Profe, que yo quería decir que, o sea, yo no estoy en contra de que, o sea, yo no apoyo la idea de que la comedia no es arte,
Lo que yo vendría diciendo es, por ejemplo, porque hay muchas películas que son de comedia, que son hermosas, que tienen un trasfondo bastante amplio. Y, o sea, por ejemplo, si doy el ejemplo de Tok Tok, de la película española, esa película es demasiado chula. Lo que yo estoy diciendo es aquellas películas que quieren llevarse del populismo, que empiezan que lo que tiene solamente como función es lo de llenar asientos, comprar tickets. Eso es lo que yo decía. Que por ejemplo, y ahí fue que yo di el ejemplo de las películas de Robertico, porque esas películas son de una comedia que no es buena. O sea, hay que admitirlo. Pero tú sabes que Tok Tok es una obra de teatro primero. No sabía. ¿De verdad? Sí. No sabía. Y casi todas las comedias buenas en las que tú puedes pensar son adaptaciones o de cuentos o de novelas. Entonces sí, el debate, si nos vamos por número, la comedia lo pierde. Si nos vamos por número, pero no es un debate cuantitativo, el debate debe ser cualitativo. Entonces, ¿qué ocurre durante la Edad Media? Y eso para cerrar aquí y seguir con la historia del cine. Durante la Edad Media, cuando se reencuentran las obras clásicas, tenemos que está la poética de Aristóteles, que ya ustedes han tenido algún contacto con ella, o van a tener en el caso del señor Wong, de Aristóteles, y Aristóteles dice que él va a hacer un tratado para la comedia. Entonces, en la Edad Media plantean que esto implica que la comedia es de segunda. Y literalmente el término de segunda viene de la Edad Media. Cuando las cosas que son de primera son las cosas que se tratan, que hay que darle importancia, y es de segunda. Porque Aristóteles no lo había llegado a tratar. Y entonces ocurre una discusión interesante en el siglo XX con eso, pero no vamos a llegar al siglo XX. Todavía estamos ahí. En la Edad Media se toma en consideración que la comedia es de segunda. Pero es bien curioso que durante el Imperio Romano, en Roma, ya no en Grecia, sino en Roma, los cómicos eran muy considerados. Tienen un lugar de mucha importancia. Entonces, vemos que es posible que el debate tenga que ver con la época. Sí, señor Wong. Que con relación a la poética de Aristóteles, yo tuve la oportunidad en ética y estética hacer como un resumen del último capítulo en la cual Aristóteles, él compara la tragedia con la comedia. Uh-huh. Y fue, o sea, muy... Ok, lo encontré. La conclusión era que la comedia tiene el objetivo de ridiculizar las cosas. Pues no importa qué tan mala es la comedia, está haciendo su papel, ridiculizar las cosas. Mientras que la comedia. La comedia. Sí, te entendí. ¿Ya? Trata de representar sin filtro la realidad, ya que él plantea que la realidad es trágica. Pero después él hace como una comparación diciendo cuál es más superior, y él dice que la tragedia es más superior que la comedia porque posee todo lo que tiene. O sea, por ejemplo, con la épica, en el teatro, en el contexto del teatro, posee una música, se toma en cuenta la música, se toma en cuenta los personajes y todo eso. O sea, con sus faltas y los pros y los cons, o sea, sus los pros y los contras, sí, sus virtudes y sus defectos. Ajá, sí, eso. Y tiene según Aristóteles, dice que tiene un efecto poético. Eso es lo que hace que la tragedia sea más superior que la comedia. Y él explica que una es un arte para la clase y otra es un arte para todo el público. Ajá. Un público oculto. Y eso es lo que tengo. No sé si te entendieron, pero es muy importante, muy buen resumen ese. Me imagino que a profe Madel le encantó. Vamos con Mauricio.
Pero una pregunta, ¿usted ha leído alguna comedia de esa? De Aristófanes, claro. Sí. La que yo no he llegado a leer aún son las comedias romanas. Tengo una para leerla, ya sé, ahora no la encuentro, tengo un par de días buscándola porque la quiero leer. Porque estas comedias no han llegado hasta nosotros, porque la Edad Media no las copiaba, porque no eran de segunda. O sea, no. Mientras que las de Aristófanes sí, han llegado completas no, pero tenemos 11. Y de verdad, yo vi las avispas, y digo, claro, Aristófanes tiene razón en quejarse, porque esta comedia está a un nivel y a una altura que no cualquier drama. O sea, una cosa se llama Las avispas, yo vi eso, y aparte de que me reí muchísimo, recuerdo que la vi con mi madre, nos reímos muchísimo, tiene una profundidad, yo digo, pero es que esto de verdad hay que enseñárselo a la gente. Pero una pregunta, profesor, ¿qué tipo de broma hacían? Bueno. Pero eran cosas así como caída física o... No, mira, las avispas, sí, un pequeño resumito. Las avispas son un grupo. No son avispas. Son un grupo de ciudadanos griegos, que esa noche, porque la historia ocurre en un solo día, esa noche se han emborrachado. Son un grupo de personas importantes. O sea, para ser ciudadano en Grecia, en una polis, era solamente la persona importante que alcanzaban ese estatus. Y ellos andan borrachos, pero son la persona más importante del pueblo. Entonces es una cosa... Si te sigo contando, tengo que contártela, pero es todo lo que tú te puedes imaginar cómico que ocurre. Hay este grupo de personas que son las avispas, que son los más importantes del pueblo, y dan borrachos ese día. Entonces, ponen el pueblo literalmente de patas arriba. Literalmente. Entonces, sí, son chistes de borrachos, pero ven a ver quién fue que se emborrachó. Es como que, bueno, dejemos la política. Bueno, también, profe, las épicas. Porque ¿La? yo, por ejemplo, ahora mismo, hay películas que tienen tramas serias, pero que eso no le impide tener uno que otro chiste. Pero en las épicas de Grecia, si yo no he podido leer ninguna, ¿hay chistes? ¿O es todo solamente la trama? No, en Homero sí. En Homero sí. En Apuleyo también, aunque Apuleyo ya no es una épica per se, porque no está escrito en verso, pero por el tamaño todo lo que pasa, es más épica que la de nosotros. Por ejemplo, en El Asno de Oro de Apuleyo, en esa sola novela pasa más que en las 3 novelas de Tolkien, del Señor de los Anillos. Y sí, hay humor, pero es así como si era como novela porque no está en prosa, no en verso. Y en Homero sí, claro. Lo que pasa es que en Homero, en el Homero épico, el humor está subsumido porque los sucesos son muy dramáticos. Entonces es como reír para no llorar. Entonces, es el tipo de humor de Homero. Que uno se ríe porque no a uno que le está pasando. Pasa mucho en mucha comedia también. Que si te estuviera pasando a ti, tú no te rieras de eso. Tú te ríes porque a otro. Estuviera llorando, pero bueno. Entonces, vamos, ¿qué tiene que ver eso con la historia del cine? A ver. Bueno, Mauricio, respondí tu pregunta, no sé si... Sí, pero es que yo decía porque siempre tenía que ser o épica o comedia, no puede ser como una fusión de las dos, como yo he estado escuchando hasta ahora, sí. No, la fusión es muy posterior. Sí, Sí, porque también ellos también decían que ellos también tienen, en la poética de Aristóteles, él establece muchas leyes que se rompen con la novela, cosas que tienen que ver con el orden, la estructura, todo eso. Sí. Entonces, solamente era para aclarar eso, cómo hemos evolucionado. Sí, se influye mucho el tiempo. No le quita la importancia a la tragedia. Y si ustedes tuvieran la oportunidad de verlas y disfrutarlas, sentarse a hacerlo, se darían cuenta de la profundidad de las cosas que te ha planteado. Y sí, es muy importante, pero... Entonces una pregunta, ¿qué tiene que ver este debate, Aristóteles, los griegos, la comedia, con la historia del cine?
Yo diría que no levanté. Se fue. Lucía, se le fue la luz. Lucía, ya te escuchamos de nuevo, pero yo no te escuché. Ah, sí. Que yo diría que todos estos grandes pensadores nos ayudaron mucho a entender y para tener una mejor visión sobre lo que es la belleza. Por ejemplo, en esta estética yo pude darme cuenta de eso, que por ejemplo, el concepto de belleza se vino a dar hace muchísimo tiempo. Y fue con ese concepto de belleza, con el libro Aesthesis, que la humanidad comenzó a darse cuenta sobre que el concepto de belleza es algo realmente, ¿cuál es la palabra? Relativo. El concepto de belleza es algo relativo. Y todo esto tiene que ver con el cine, porque a través del cine se expresan pensamientos, ideas y conceptos. Por ejemplo, ay, es que yo de verdad me pierdo mucho. Por ejemplo, aquellos conceptos de belleza que uno puede darse cuenta que existen a través del cine es que se llegan a impulsar. Entonces, la historia de la belleza y la historia de la ética tiene mucha relación con la historia del cine, porque los grandes pensadores fueron los que nos influyeron lo que vendría siendo la belleza, la ética, la estética, etc. Ahí ya Lucía dio su opinión. Ahora, ¿qué más nos puede decir? Profe, Sí. otra cosa que con Mabel aprendí en la clase de ética y estética, y es que a través de todos estos conceptos que crearon los pensadores, nosotros podemos definir el nuestro. Nosotros, porque como decían, que la belleza es lo que se contempla, lo que le causa placer a nuestra vista. Incluso dijo también un pensador, que no me acuerdo bien su nombre, pero dijo que la belleza es algo como mucho más fuerte que la naturaleza. Y en Immanuel ese Kant, concepto, ese pensador. y en ese concepto yo no estoy muy de acuerdo, porque la belleza es algo que es de lo natural que sale, porque ¿de dónde va a salir? Entonces, eso es algo, todos estos pensamientos es lo que nos ayudan a crear el nuestro, a tener nuestra propia percepción, y a través de todo esto podemos ir evolucionando con todos esos conocimientos. Señor Wong, ¿me levantó la mano? Bueno, pues siguiendo con lo que dijo Lucía sobre el concepto de la belleza, ella dice que la belleza es subjetiva, y lo es, pero desde un aspecto individual es subjetiva. Desde un aspecto de los años, o sea, de los periodos, es subjetiva, pero cuando es objetiva es durante un cierto periodo. Por ejemplo, vamos a decir que durante la antigua Grecia, por ejemplo, la belleza sería la imitación de la naturaleza. O sea, tiene un nombre claro, mímesis se llama, mímesis. Mímesis. Ajá, ahora tomando en Galatía. cuenta, sí, eso, calagometría, un nombre clarísimo. Y la mímesis. Bueno, pues es un ejemplo. Ahora, mientras que los años va cambiando, mientras que los años va pasando, ese concepto de la belleza va cambiando. Pero, o sea, si lo vemos desde un punto de vista de periodos de año, va a ser diferente y va a ser subjetiva. Pero si lo vemos desde un cierto periodo,
es subjetiva. No sé si me entienden. O sea, por ejemplo, cada individuo ve la belleza subjetivamente, pero como una sociedad vemos la belleza como objetivo. A eso me refiero. Por ejemplo, y según Humberto